Amigos de Querétaro de Verdad, les agradezco que me pongan atención en esta entrevista que honestamente me da mucha emoción por lo que significa tanto para el Estado esta plática, esta gran noticia que nos dio la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a la inversión que hará Amazon en el Estado. 5,000 millones de dólares. Y bueno, pues todos ya nos pusimos a imaginarnos, ya sacamos nuestro lápiz para poder poner nuestra oportunidad de oferta de trabajo. Todos estamos muy emocionados, pero en realidad creo que no hemos entendido mucho el trasfondo de esta noticia y por eso me tomé el atrevimiento de contactar, además de una compañera, una amiga, una persona que yo admiro muchísimo, a la licenciada Claudia Holguín, que es especialista en los temas inmobiliarios. Y te agradezco muchísimo que me hayas tomado esta plática, Claudia, y que podamos platicar de este evento que, bueno, curiosamente lo platicamos a principio de año en un pequeño podcast y ahorita pues ya te pido de favor que podamos adentrarnos un poco más. Gracias mil por tomarme esta entrevista, Claudia. Es un placer, David, reencontrarnos, no solo profesionalmente, que esa parte, los que nos dedicamos a la comunicación, siempre agradecemos mucho, siempre nos sale este espíritu de tratar de investigar, de indagar qué es lo que ocurre. Yo participo mucho más en la parte técnica de negocio y todo, pero siempre es un gusto cuando tratamos de ayudar a entender a la gente de a pie qué es lo que están sucediendo y qué es lo que implica este tipo de noticias. Así que agradezco que me tengas en cuenta para este espacio. No, y muy en cuenta, y te voy a decir por qué, porque, bueno, los dos números que tenemos todos los queretanos ahorita en la cabeza, es el monto, 5,000 millones de dólares, que bueno, pues no son impensables, ¿no? Para que cualquier ciudadano a pie, ¿no? Pero el otro que nos agrada, y como lo decía ahorita al principio, los 7,000 empleos o las 7,000 capacitaciones de las que se hablaba, ¿no? Que bueno, todo el mundo ya está alzando la mano para poderse acercar a una empresa tan grande y tan importante. Yo te quiero preguntar, para empezar esta plática, desde el ámbito nacional en el que tú ves realmente las economías, las inversiones de negocios de este nivel, ¿qué tan importante realmente es esta inversión que hace Amazon en Querétaro? Mira, sin duda es una inversión muy importante y para tratar de entender un poco lo que representa, digamos, esta inversión, habría que ver lo que le ha ocurrido a la ciudad en las últimas décadas, tal vez en las últimas 3 décadas. Creo que eso es bien importante, es una gran y buena noticia. Creo que después de la pandemia, y lo platicábamos en aquella conversación justo el día 1 de este año, de 2025, y está vinculado con la forma en que ciertas ciudades o regiones están tomando un dinamismo interesante en relación con los centros de datos. Es decir, sin tratar de ser muy técnica, aquí la parte más relevante que digamos que se está estableciendo es que después de la pandemia particularmente, y gracias a, digamos, al tema tecnológico, es que hoy podemos establecer a distancia esta conversación. Tú y yo nos conocemos casi en la prehistoria, bueno, un poquito menos, pero anteriormente creo que es bien importante y lo menciono no solo en términos chusco, David, sino en términos de que anteriormente el poder hacer una entrevista o una comunicación tenía que hacerse a través de grandes enlaces y hoy gracias al uso de Internet y a la transmisión de datos es que estamos pudiendo tener esta conversación a distancia. Lo que ocurrió es que en los últimos años y particularmente después de la pandemia empezó a generarse una mayor demanda de datos. Eso significó que incluso un buen número de empresas, y hay diferentes números, pero se dice que al menos el 70% de las empresas en los últimos 2 años ha estado anunciando que está listo para duplicar su presupuesto en el uso de tecnología y sobre todo de almacenamiento de datos. Esto implicó que hoy prácticamente, ya que desde cualquier dispositivo móvil, desde cualquier computadora, hoy prácticamente la vida se hace en línea. Es cierto, hay un gran debate respecto si debiera continuar de esa manera o debiera ser online, pero es un camino sin retorno. O sea, realmente el mayor uso
digamos, de datos, y no solo en términos personales, sino también en términos profesionales y empresariales, ha hecho que se demanden datos. Entonces, Querétaro ha estado como en el radar desde hace 3 años como una de las principales ciudades que serían como el receptor de estos centros de datos que no existían anteriormente con la demanda que se necesita. Y este fue el principal motivo por el cual empresas como Amazon, hay otras compañías que también en la región han anunciado inversiones. Sabemos que en la industria, digamos, de la nube o del Ujú. cloud, como se conoce, que es donde se genera la recepción de datos de nuestro uso personal, pero también, por ejemplo, de nuestros datos bancarios, para las compañías, pues todo lo que son sus sistemas de operación. Sabemos que incluso en la industria automotriz, pues ya hay muchas actividades que están automatizadas y todos sí o sí necesitan datos. Y hoy que, bueno, el año pasado que irrumpió la inteligencia artificial es que creció. Entonces, ese es en realidad el origen de esta inversión de Amazon en su división de web services, es decir, de servicios en la web, y es lo que está generando esta inversión. ¿Qué tan grande es o qué tan no grande es? Pues sí es muy representativa, no es la única para Querétaro, ya se habían venido dando pues algunas incursiones previas, y si dijéramos o lo comparáramos históricamente con lo que ha sucedido en la entidad, podríamos recordar lo que ha ocurrido cuando justo en Querétaro se generó el primer clúster automotriz, el primer clúster aeroespacial, y todo eso fue producto de la apertura comercial y desde luego lo que se vino generando como efecto secundario. Lo que no ha quedado claro en la administración, digamos, de este tipo de infraestructura es lo que representa en términos de una vez que ya esté operando, porque por ejemplo, en la industria automotriz sí se sabe de una manera muy, muy clara que hay cadenas y cadenas, es decir, decenas de proveedores de autopartes Claro. que están alrededor de una planta armadora automotriz. Sin embargo, en el tema de data centers, lo que hoy se sabe es que requieres, además de los recursos, requieres agua, requieres todo lo que son los sistemas de proveeduría, por ejemplo, de cómo puedes establecer el que se mantenga con energía eléctrica, los sistemas secundarios. Es decir, son muchos elementos que indudablemente están siendo parte adicional tal vez a la demanda de servicios y proveedores que ya tienen otras industrias ahí en Querétaro, como es la industria automotriz. Y perdón que te interrumpa ahí, pero obviamente son los dos temas que creo que más nos preocupan aquí en Querétaro. El agua y la electricidad, porque son dos temas que nos ha estado fallando, ¿no? Tanto la Comisión Federal de Electricidad, que está tratando de actualizar la infraestructura, Querétaro ha crecido muchísimo. Entonces cada vez aparecen fraccionamientos y colonias nuevas que requieren electricidad y pues se ha hablado de hacer subestaciones. Desde mi punto de vista, que lo haya anunciado la propia presidenta es algo que políticamente también nos da muy buenos ánimos a los queretanos, porque significa que tienen que invertir en infraestructura para apoyar una inversión de esta naturaleza. Me supongo que por ahí es, ¿no? Sí, y decir, una empresa del tamaño de Amazon no va a tomar una decisión como esta si no tiene cierta garantía. Es decir, Claro. aunque lo requiera y aunque el mercado en México se lo esté demandando, no solo en términos del usuario común, sino las empresas, pues es porque en cierta forma se tiene resuelto. Me parece que también el tema de la energía es lamentable lo que ocurre en algunas entidades como ha ocurrido allá en Querétaro, pero el tema de la energía eléctrica, justo para el sector, el gran sector donde están alojados los centros de datos, que son los parques industriales, han tenido esta discusión los últimos 6 años. Hablamos del nearshoring y lo que esto significa, que es la manera, simplemente para que se entienda, el nearshoring es la reubicación de las cadenas de suministro. Con la pandemia, el mundo entró en caos, China con el cierre de fronteras no pudo proveer, y entonces grandes mercados como lo es hoy el número uno a nivel internacional, Estados Unidos, tuvo que definir de dónde se iba a proveer. Y eso Ah, generó el que muchas entidades del norte o de las ciudades gemelas, México, Estados Unidos, la frontera norte, empezaran a crecer de una manera muy, muy importante en términos de parques industriales. Y eso hizo
que hubiera más demanda, demanda que no ha podido ser cubierta al 100%. Y como buena noticia me parece que también haya esto, lejos de que las autoridades tendrán que resolver a través de la CFE y otras alternativas, es que también muchas de las nuevas edificaciones o proyectos tienen que ser sustentables y ya no porque ellos tengan una buena voluntad, sino que el ser sustentable en términos inmobiliarios significa el que están obligados sí o sí a reducir su consumo energético, a Ah, tener ok. ciertas acciones de consumo de agua. Los centros de datos necesitan Agua para carreteras, enfriamiento. necesitan energía Ujú. eléctrica, necesitan agua por los sistemas de enfriamiento, pero Ah, lo que se necesita también es el crear toda esta infraestructura, seguridad, por ejemplo, para claro. que puedan operar, porque pensemos, alguien que contrata un servicio como el que va a dar este centro de datos, pensemos en un banco no se puede dar el privilegio, Ah. aunque sabemos que en nuestro país a veces ocurre que se cayó el sistema y todo, pero en realidad los centros de datos y donde está alojada toda esa información no se pueden dar el lujo de que falle. Y si mi memoria no me falla, cuando hicimos en un proyecto digital que tengo, informativo, a mí me explicaban, David, que en los centros de datos tú debes tener, no recuerdo si son 6 o 7 filtros, o sea, 6 o 7 garantías de que no te va a fallar la energía eléctrica porque tú no te puedes dar el lujo de que no se provea de esa manera. Así que creo que unidos esos elementos, es decir, los servicios, este compromiso energético de reducirlo, y también el hecho de volverse mucho más eficiente, pues hace de este proyecto, más la inversión internacional como la de esta compañía, el que haya estado todo esto muy amarrado y que de alguna manera se dé intención a nivel federal, porque como tú lo decías, pues el hecho de que la presidenta lo haya anunciado quiere decir que también ya hubo un compromiso y que se tendrá que atender. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que está ubicado, son tres en realidad data centers los que instala en Querétaro, en tres municipios distintos. Uno es el Marqués, que es un municipio que ya está acostumbrado a todas estas zonas industriales y que realmente, pues sí, tiene la infraestructura, es grande, es el que está más pegado a la ciudad como tal. De hecho, yo estoy a una cuadra del Marqués, así de pegado está. El otro es Colón, que es en donde está el aeropuerto de Querétaro, que tiene también bastante infraestructura y que tiene posibilidades efectivamente de poder tener todos estos elementos que dices. Y el otro es Pedro Escobedo, que Pedro Escobedo también está muy pegado a la ciudad, pero digamos que es el municipio más pequeño y que de alguna forma se va a impulsar, ¿eh? O sea, lo va a impulsar a este municipio de una forma interesante y sobre todo motivante para la ciudad que está ahí. Políticamente te digo que es interesante también porque el Marqués es gobernado por el PAN, Colón por Movimiento Ciudadano y Pedro Escobedo por Morena. Entonces son tres puntos que pues al parecer pues le están dando equilibrio a esto para que no se entienda que no, pues favoreció un partido al otro. Esto también lo ve con buenos ojos la ciudadanía. Y aquí el punto que te vuelvo a referir con respecto a la ciudadanía tiene que ver con los que pudieran tener la oportunidad de llegar a trabajar ahí, los jóvenes, que yo entiendo que por ahí es lo que buscaría, o dime si estoy equivocado, de alguna forma Amazon en estas capacitaciones que haría, y qué posibilidades podrían tener. Bueno, digo yo, 7,000 empleos, pues si se logra eso, simplemente a Querétaro ya lo dejan en los primeros lugares, casi casi de empleos generados. ¿Cómo será eso o qué pasaría? Sí, desde luego que todo esto es muy, muy importante. De hecho, la responsable en América Latina para esta filial de servicios web de Amazon dijo que algo muy, muy importante. Tú hablas de 7,000, pero lo que dijo a partir de esta semana que se dé el anuncio, ya mucho más amplificado y detallado con el aval del gobierno, es que ellos en su plan tienen la meta de capacitar cada año a 12,000 personas por todos sus ¡Wow! proyectos web que tienen, porque Cada año. cada año.
Y esto Wow. me parece que es muy importante porque viene a ratificar el cómo ellos pueden dar seguimiento a la mano de obra calificada, que era otro de los temas que también conversábamos a principios de este año. Es decir, no Claro. es lo mismo, digamos, en las cadenas de suministro y de manufactura. No es lo mismo que tú ensambles chips que vienen de Taiwán o de otro lado y que el sueldo que te dan sea muy bajo a que tú seas un personal calificado en IT, o sea, en tecnología, o que tengas Ujú. una especialización en inteligencia artificial y todo esto. Y me parece que esa parte es muy, muy importante de todo el proyecto y lo que estamos observando, porque no es la única empresa. Microsoft también está haciendo cosas en la nube, Google también está haciendo, tiene una filial que se llama Google Cloud, hay otra compañía que se llama Foxconn y hay varias que están entrando a este negocio, lo cual pues permite establecer el que haya esta capacitación, que haya empleos más calificados y te compartiría también que lleva la industria inmobiliaria lleva midiendo 5 años lo que ocurre a través de en América Latina de esto que se llama un Scoring Tech Talent, que es pues un conteo de qué ciudades en el mundo están generando más talento tecnológico. Y les sorprendería saber que ahí figura, o sea, obvio, mucho tiempo el liderazgo lo tuvo Brasil, pero les sorprendería que Ciudad de México, Guadalajara y que además, para los que no estén al tanto, pero Guadalajara tuvo también su época de tecnología y se le llamó durante mucho tiempo el Silicon Valley mexicano, Claro. precisamente por su enfoque en manufactura orientada a la tecnología. Y también Guadalajara, o sea, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México están en las primeras 5 posiciones de generación de talento tecnológico. Y lo que mide digamos, este ranking es qué van a demandar, qué tan preparados están, cuál es el ritmo al cual está creciendo la capacitación de personal. Y yo creo que con este anuncio y ubicando a Bajío con su impacto digamos, Querétaro con su impacto en el Bajío, yo creo que Querétaro y tal vez alguna otra ciudad pudiera entrar a este ranking que, por cierto, hace la firma CBRE. Vamos a conseguir el último y luego se los compartimos Qué para ver cómo maravilla. se Sí. movió, porque de hecho les debo decir que entre 2023 y 2024 hubo un salto cuántico, justo producto del nearshoring, de Monterrey, que estaba como en la sexta posición y se fue hasta la segunda. Así que Wow. todo esto es un beneficio. Desde luego que las autoridades, David, deben atender todas las necesidades que hay. Digamos, de infraestructura. Sabemos que históricamente a las maquilas o a las maquiladoras no se les quiere porque se dice están alejadas de la ciudad, no hay infraestructura, no hay transporte, tú bien lo decías, y todo este tema que requieren las propias firmas de manufactura. Pero otra gran y buena noticia es que el mercado inmobiliario ha venido creciendo de una manera importante, hay mucho desarrollador todavía y empresarios mexicanos Ujú. involucrados en el negocio, pero la buena noticia es que se ha venido haciendo más institucional, hay fondos de inversión, fideicomisos que han estado invirtiendo y esos fondos y esas empresas sí o sí deben estar atentos de la atención al consumo energético, deben estar atentos de que haya ciertas amenidades. Y hoy les debo decir que en Querétaro, y ojalá que podamos seguir la conversación otras ocasiones, Sí. David, porque hoy Querétaro, entre otras ciudades en el país, digamos, tiene parques industriales en donde ya hay áreas, por ejemplo, de trabajo, ya hay amenidades para los colaboradores, porque ya se dieron cuenta y especialmente en ciertas zonas donde empieza a escasear el personal calificado que lo necesitan tener contento, o sea, debe ser personal que tenga servicios, pero que tenga también, por ejemplo, servicios de guardería para las mujeres que trabajan, y eso ya es una realidad, es decir, no es la mayoría, no es el común denominador, pero eso ya está ocurriendo y hay compañías que además lo hacen
porque pueden tener acceso, entre más ranking tengan ellos o más parte de incorporado de este tipo de tendencias internacionales, pues los trabajadores van más, pero también no olvidemos que los propietarios de parques industriales tienen inquilinos y muchos de esos inquilinos son parte Ujú. de estos estándares globales y tienen Claro. que estar listos con todo eso. Así que es un proceso, creo que no es de la noche a la mañana, pero la parte No. relevante es que se están haciendo cosas por parte del gobierno. Y te dejo un último comentario para que no se nos acabe el tiempo, pero hay un proyecto que yo no conocía y me compartieron algunas empresas que se llama Bloque en Querétaro. Y Sí, Bloque es lo esta conozco muy bien. iniciativa que justo está encaminada a complementar la capacitación pues de las nuevas generaciones para este tipo de empresas. Fíjate que, y es una oportunidad tremenda para el muy criticado bloque, nosotros lo hemos criticado mucho, porque creemos que tiene el potencial, se nos hace algo maravilloso, pero no se ocupa. Y creo que esta oportunidad de poder capacitar ahí a todos estos jóvenes sería maravilloso, porque el Centro de Tecnología de Querétaro realmente tiene todos los espacios y todas las posibilidades para poderlo hacer. Te iba a hacer una última pregunta, Claudia, te prometo que es la última y nos vamos, diría un amigo mío. ¿Qué va a pasar? Bien lo decías hoy, ahorita, en el tema inmobiliario, en estos lugares que te estoy diciendo, que no son cerca de la ciudad, o sea, habría que tener rutas y transporte, pero también lo vimos con algo muy cercano de aquí, que era la famosa ciudad Toyota, que está prácticamente en Guanajuato, pero es el límite con Querétaro. Se empezaron a construir muchos desarrollos inmobiliarios, casas para la gente que tenía que vivir y mucha oferta para ellos, para que pudieran dotar de lo que fue todo este desarrollo de Ciudad Toyota. ¿Será que la industria también inmobiliaria de hogar detone por esta misma razón de este lugar? ¿O por ser un data center a lo mejor no sienten que necesite ese crecimiento? No, yo te diría, y no, no venía preparada, como solemos decir editorialmente, pero esta semana que escribí mucho del tema, contacté a una empresa que tiene su sede en Ciudad de México, pero también tienen un parque empresarial importante justo allá en Querétaro. Y lo que me decían es que todo este efecto es multiplicador. O sea, el mercado inmobiliario tiene que ser regulado, tiene que haber digamos, Ah, una participación con las autoridades para que se establezcan donde deben estar, para que les doten de los servicios, para que no sean los malos del cuento, los invasores, los creadores de caos vial y una serie de cosas, sino que me parece que lo que viene como efecto multiplicador es que si las autoridades aprovechan esta gran oportunidad que está existiendo con este tipo de inversiones, van a poder tener mayores ingresos a través pues, del tema de los prediales que se cubren a través de licencias. Es decir, mucha gente no lo sabe, pero cuando cuestionamos el por qué no hay agua o por qué no hay servicios, y este me parece que es una llamada de atención también para las autoridades respecto a su eficiencia en la operación o en la gestión y los servicios que dan a la comunidad. Todos los inmobiliarios tienen que pagar, digamos, el acceso al agua, tienen que pagar el acceso a la electricidad, tienen que pagar, o sea, ciertas cosas para que les puedan entregar las licencias. Entonces, a mí me parece que justo lo que me decía este desarrollador es que no solo tiene que haber buena vivienda, sino también tiene que haber un mercado corporativo o de oficinas donde se está previendo que Querétaro igual pueda pintar hasta en ese segmento que hoy está pues totalmente cubierto por el mercado más grande de oficinas, no solo en México, en América Latina. Ciudad de México tiene más de 8 millones de metros cuadrados de oficinas y Querétaro que sí pinta o empieza a pintar, me parece que tiene todo para crecer. No dudaría que también en esta nueva oleada de inversiones, las empresas que desarrollan hoteles, las empresas que ya ahora que estuve por allá, pude ver que hay centros comerciales, grandes centros comerciales de esquina, ¿no? Que tienen una ujú. especificación y un concepto, pero yo creo que todo esto a lo que nos debe llevar es
a saber que hay una oportunidad, que el hecho de que lleguen empresas grandes y que generan este tipo de capacitación y empleos son una buena noticia. No hay que olvidar que Querétaro, y lo decíamos al inicio de este año, David, Querétaro ha crecido justo a partir de una inversión importante que hizo Santander para hacer su call center hace varios años, su call center más grande en América Latina e imprimió también a la zona pues un tipo de personal calificado. Mucha gente tuvo que emigrar a la ciudad. No sé si en ese momento realmente estaba preparado y cuáles son las consecuencias. Eso sería motivo de otra conversación. Pero creo que Claro. hoy, incluso con esta inversión, y con esto cerraría, David, es que dicen que esta inversión que va a crear un impacto en toda la región Bajío de una derrama económica de 12,000 millones de dólares en los próximos 2 años o en los próximos años a partir de finales de 2025 nos estarían Claro. hablando de todo lo importante que hay alrededor de este tipo de inversiones y que debiéramos tomar en cuenta porque en realidad creo que también los ciudadanos estamos participando mucho más como usuarios, quienes seguimos el mercado y todo esto a lo que debiera dirigirse es a un progreso porque eso da siempre un indicador de que todos ganan y ahí estamos los medios tratando de aportar y de ayudar a la gente a entender todo lo que implican estas noticias. No sabes cómo te agradezco. Claudia, yo sé, y sé que ahorita vas a tener otra entrevista y tienes otro, y te interrumpí, pero te agradezco muchísimo que nos hayas regalado estos minutitos y que hayamos podido platicar de este tema que es tan importante para nosotros y con una experta del nivel que tú tienes. Te lo agradezco muchísimo. Con todo gusto, nada más te comprometo aquí con los seguidores de este medio a que tengo que ir a recorrer las zonas donde están los Por data centers y favor. que hagamos muchas más cosas porque no Ujú. siempre se siguen los mercados y las noticias desde las gráficas y la información y las estadísticas que nos comparten, sino también hay que irlos a recorrer, hay que irlos a recorrer, hay que ir a saber si es verdad todo eso que nos están contando aquí centralizados en la Ciudad de Claro. México. Y nada más les dejo con esta última hora sí reflexión para que se den una idea de todo lo que está ocurriendo en Querétaro y también en toda la zona Bajío, que son 4 estados de nuestro país. En 2024, la demanda de espacios industriales creció solo 60%. Esto significa que siguen llegando empresas, que sigue habiendo una demanda y pues ahí Claro. estaremos presentes para compartir información, pero para también crear conciencia que siempre es de mucha utilidad de todo lo que esto implica. Me encantará que vengas y además tenemos muy buenos amigos en estos 3 municipios. Nos van a tratar muy bonito y yo estoy seguro que vamos a poder ver muy detalladamente el crecimiento y el impacto que puede tenerse directamente. Así que bienvenida y seguramente nos veremos por aquí próximamente. Gracias mil. Gracias mil y amigos de Querétaro, de verdad yo les pido el favor que cualquier comentario que le quieran hacer directamente a la licenciada Claudia Holguín lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro sitio web queretodeverdad.mx. Que tengamos un extraordinario día. Hasta pronto.